Hola amigas y amigos, mi nombre es Lorenzo Soto Rivara, soy concertista en guitarra clásica e ingeniero en sonido. Producto de todas las manifestaciones y de toda la efervescencia social que vemos en nuestro país, nos nació la idea de ir analizando, proponiendo, evaluando distintas posturas y visiones y propuestas para hacer de este país un país mejor, desde miradas de dos personas bastante distintas. Quiero ahora que se presente mi amigo Paolo, que está aquí al lado. Bueno, yo soy economista, estudié en la Universidad de Chile, trabajé siempre en empresas industriales y ahora estoy en el mundo de la educación. Efectivamente, con Lorenzo tenemos miradas políticas distintas, pero mantenemos alguna historia común y eso es un poco lo que nos une. Y un poco lo que queremos hacer con estos foros, estas conversaciones, es además de ir integrando gente que pueda ir dando su opinión, es lograr de alguna manera ponernos de acuerdo, que yo creo que eso es lo que hace falta, Lorenzo también lo piensa, o sea, pongámonos de acuerdo porque aquí lo que hay que hacer es sacar adelante un país y tratar de darle una cabida a todo lo que está pasando, darle una cabida a lo que la gente está pidiendo y decir, bueno, estas son las soluciones que proponemos, tratar de consensuar dos miradas distintas pues, en lo político y en lo social y dos miradas de vida también distintas, porque tenemos carreras muy distintas, profesiones muy distintas, y decir, bueno, nosotros pensamos que esto es lo que creemos que podría llegar a ser el país y esto es concretamente lo que se propone. Y eso yo creo que es el objetivo de este foro, un objetivo de consensuar, de ponernos de acuerdo, que efectivamente es lo que en este país hace falta. Sí, hoy día es 26 de octubre, es el día después de la manifestación, la masiva manifestación que hubo ayer en Plaza Italia y bueno, en muchas otras partes del país. Probablemente es la manifestación más grande de la historia del país. Podría ser comparada con la manifestación de la elección de Elwin o del sí y el no, pero sin duda es una de las más importantes. Además, entre otras cosas, porque fue una manifestación, entre comillas, acéfala, una manifestación sin colores políticos, una manifestación de todo un pueblo que busca mejorar las condiciones de vida de este país. Y en ese sentido es que me gustaría que comenzáramos esta conversación hablando y reflexionando sobre cuáles son los elementos que vemos que hay que resolver, la mirada diagnóstica crítica de nuestro sistema, del sistema de este país, económico, político y social, y en base a eso ir viendo hacia dónde se puede avanzar y cómo se pueden resolver. Entonces, tenemos un problema, tenemos un país con un descontento muy grande, tenemos una sociedad que reclama reivindicaciones sociales y económicas, y tenemos obviamente una autoridad que tiene que batirse sobre lo que quisiera hacer versus lo que el pueblo le está exigiendo que haga. ¿Cómo ves tú, Paolo, en ese sentido, la contingencia, la fotografía del momento de este país? Bueno, desde el punto de vista personal, y quiero ser súper franco en esto, como que esto me provoca muchas sensaciones. Al principio una sensación de temor, porque uno no sabe lo que está pasando, no sabe lo que va a llegar, y también una sensación de esperanza porque efectivamente aquí está pasando algo nuevo y algo que está visibilizando, o yo creo que está quizás visible hace rato, pero es mucho más patente esta fuerza que dice, bueno, el país quiere algo, la gente quiere algo que no se le está dando una respuesta por la clase política. Entonces, eh, ahí hay una esperanza de que se genere un cambio. ¿Y cuál es mi temor? Mi temor es que la clase política no está a la altura, no se den las soluciones, o se den soluciones de muy corto plazo que finalmente terminen en populismo. Bueno, para mi tema económico, las finanzas públicas son relevantes, o sea, uno tampoco puede dar lo que no tiene. Es como decir, bueno, en una casa tiene un presupuesto, y si uno empieza a dar todo lo que no tiene, finalmente destruye la economía, destruye el modelo. Yo creo que no va por ahí la solución, sino la solución va por escuchar, la solución va por buscar alternativas para crecer como país y la solución va en corregir algunas inequidades y cosas que no están funcionando bien, que después con Lorenzo podemos entrar en mucho detalle. La idea es que analicemos cada cosa, analicemos la FP, analicemos el tema del mercado, si el mercado es tan perfecto o no es tan perfecto, hay muchas cosas que se pueden conversar ahí
y de ahí se pueden sacar otras conclusiones y propuestas finalmente. Pero mi sensación final, como para responder un poco lo, lo que se está preguntando es entre miedo y, y esta cosa de esperanza. Yo creo que entre esas dos cosas me estoy moviendo y cada día esto se mueve de maneras distintas. Haber visto que el tema fue muy pacífico ayer me da esperanza porque a la larga la gente no está en una parada de destruir, la gente está en una parada de construir. Y si bien se muestra violencia y cosas, son temas específicos que ojalá se mantengan lo más acotados posible. Si podemos caminar, ponernos de acuerdo, la clase política realmente escucha y avanzamos en una misma línea, finalmente este país puede mejorar y puede mejorar bastante. En ese sentido, la esperanza. Sí, es importante que toda esta efervescencia social, toda esta manifestaciones, esta serie de situaciones, es cierto, nos mueven un poco el piso, como se dice. Y en ese sentido cuesta partir analizando sin hacer un punto de inicio, un punto de partida en dónde estoy yo, dónde me sitúo en este momento. Eh, Hay gente que dice que está sorprendida por todo esto, cómo fue ebulliendo, cómo fue creciendo. En lo personal no me siento para nada sorprendido. Sí, debo reconocer que esto lo veía venir, pero pensé que nunca iba a llegar. Un poco escéptico sobre el descontento de la población. Ahora, en ese sentido, tenemos que hacer un diagnóstico sobre cuál es el descontento de la gente, cuáles son los puntos, las problemáticas. Y la idea es que a medida que vayan pasando estos videos vayamos profundizando sobre distintos temas. Tenemos claridad de que en nuestro país tenemos problemas en las pensiones, el sistema de AFP, cómo está establecido, el nivel de pensiones paupérrimo que tenemos. Por otro lado está la problemática de la salud, las ISAPRES en la salud pública, cómo funciona, cómo no funciona. Aparte tenemos el problema de la educación pública versus educación privada. Son distintos tópicos que vamos a ir tomando. El sistema económico, el sistema social, político, etcétera, son distintos puntos. En ese sentido, claramente, todo esto nace de un punto, un gatillante. Hay muchos carteles, hay mucho slogan que aparece, se habla, no son 30 pesos, son 30 años. Hay un gatillante que fue el alza del metro y además, que no podemos desconocer, la indolencia de los comentarios de ciertas autoridades que fueron produciendo este descontento que hizo que finalmente gatillara esta problemática social, que no es una problemática social nueva, no podemos abstraernos y dejar de analizar el hecho de que las manifestaciones masivas de crítica social nacen probablemente en el último tiempo hacia el 2006 con la Revolución Pingüina. Se vuelven a manifestar el 2011, posteriormente el 2014-2015 con No Más AFP. O sea, hay un historial de crecimiento del descontento social manifestado en las calles que es el que nos tiene que hacer comprender lo multilateral, digamos, todos los ámbitos en los cuales la sociedad está buscando cambios. En ese sentido, me gustaría preguntar, Pablo, ¿qué opinas tú respecto a cuáles son los puntos más relevantes en los cuales la gente está pidiendo cambios? Y con un barniz muy general, ¿qué elementos crees tú que podrían ser modificados en beneficio del pueblo sin hacer una, entre comillas, cirugía mayor al sistema que tenemos hoy día? Bueno, lo primero que uno tiene que ser humilde, digamos. Yo soy del lado de la economía y tengo ciertos conocimientos, pero acá la mirada es una mirada que a veces tiene que ser mucho más multidisciplinaria, digamos. A veces una mirada de un sociólogo puede ser mucho más completa que la que uno puede dar, porque a veces se mete un historiador que van hilando temas históricos, comparan países con otros, comparan procesos sociales. Hay unos bastante más restringidos.
Por lo tanto, voy a dar una opinión más un poco desde lo que yo veo. Yo creo que hay ciertos temas que hay que tener muy en cuenta y hay algunos que son bastante gratuitos. Cuando Lorenzo decía, oye, mira, un ministro emite tal o cual declaración, efectivamente hay ciertas cosas que se dicen que son súper, que demuestran que no hay un conocimiento de la sensibilidad de las personas. Cuando se dice, no, levántese más temprano, o hagan bingo, que dijo otro ministro, es una brutalidad porque uno no está empatizando y entendiendo lo que vive un grupo gigante de personas. Y si uno empieza a sumar una tras otra, resulta que se genera un clima brutal gratuito. O sea, simplemente porque la gente no entiende, los gobernantes, o algunos, no entienden la realidad y no entienden lo que viven las personas en el día a día. Y esa humildad hace bastante falta y ese conocimiento. Lo segundo, que son un poco cosas más, un poco más concretas en la política, es decir, bueno, cómo se está repartiendo la torta es un tema. ¿Qué políticas se están haciendo? ¿Qué tan bueno está haciendo el Estado en las políticas sociales que está teniendo? Ahí hay toda una mirada. El Estado efectivamente ha recaudado más impuestos que antes, pero uno tiene que cuestionarse y decir, bueno, las políticas públicas se están haciendo bien, se están haciendo como debieran, se están focalizando. Tengo la sensación de que han habido mejoras, pero son bastante insuficientes, pero han habido mejoras. Y lo tercero, que es algo que no se ha tocado mucho, es el tema de cómo la estructura del mercado, si es que tiene fallas o no tiene fallas. Yo estudié economía, pero en el primer año te enseñan que el mercado es lo más perfecto del planeta Tierra, y después más adelante te enseñan que hay un montón de fallas en el mercado, y eso como que se olvida un poco, como que los economistas se quedan con el primer año nomás. Y finalmente uno ve más adelante que hay poder monopólico, colusión, competencia monopolística y un montón de conceptos que a la larga llevan a que el mercado no funciona tan bien. Y si uno mira Chile, es un mercado bastante pequeño, donde los actores son bastante pocos, y eso a la larga tiende a generar, si es que no hay colusión que puede darse, simplemente los precios tienden a ser más altos, básicamente porque hay muy poca competencia. Entonces, si no hay competencia en los mercados, los precios van a ser más altos. Y ahí yo creo que hay que tener una sensibilidad de decir, bueno, ¿qué está pasando con los medicamentos, por ejemplo? Los medicamentos, si nos comparamos con otros países, un paracetamol vale más o menos lo mismo, porque las farmacias se las arreglan como para aparecer en eso como más barato. Pero si uno ve un antibiótico, va a encontrar diferencias de 20 veces con otro país. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la competencia? ¿Qué está pasando con la estructura del mercado? ¿Qué está pasando con las leyes regulatorias de importar medicamentos o no? ¿Qué está pasando con las compras de eso? Hay que meterse, como economistas, uno debería meterse en los mercados. Y hay que partir por los mercados que son más sensibles para las personas. El mismo mercado del crédito. El mercado del crédito pasa que cuando las tasas bajan, que han bajado mucho, las financieras y algunos bancos, pero fundamentalmente las financieras, que son las que les prestan más a la gente de escasos recursos, siguen prestando a tasas del 40% anual, lo cual es matar la riqueza. Es matar la riqueza de la gente que más necesita. Entonces, a la larga, lo que uno ve es que uno puede tener redistribución social, puede tener leyes, puede tener focalización, pero si uno no logra en entender, meterse mejor en estos mercados, a la larga, por otro lado, se está expropiando la utilidad y el excedente de la gente de más escasos recursos. Hay que mirar los mercados. Los mercados no son perfectos. Por algo hay regulaciones. Por algo existe una tasa de interés máxima convencional. Por algo existe, por ejemplo, limitaciones al endeudamiento, por supuesto. Por algo existen planes reguladores. Las ciudades tienen planes reguladores que se pueden mejorar. Porque si dejamos todo al mercado, existen fallas. Los mercados no son perfectos. Y ahí hay que mirar también y hay que tener instituciones como una que ha funcionado bien, pero en casos muy puntuales, que es un tribunal de la libre competencia, la defensa de la libre competencia. Tenemos muchos casos donde se está expropiando margen a la gente de escasos recursos. Y eso también hay que mirarlo. Y por último, hay que mirar también el crecimiento económico, porque es la clave. Si el país crece, hay una torta más grande para repartir. Ojalá Chile sea un país desarrollado. Siendo un país desarrollado, tenemos una torta más grande para repartir. Y obviamente ser país desarrollado no es solamente un tema de plata. Y ahí, bueno, Lorenzo es mucho más social que yo. Es un tema que tiene muchas dimensiones. También está la dimensión ecológica y muchas más dimensiones en general. La parte cultural, por ejemplo. Entonces, tenemos que lograr un país desarrollado. Si me preguntan cuál es la gran oportunidad de eso, es que nos hace mirar a todos, mucho más unidos que antes, cómo logramos un país desarrollado en todos sus ámbitos. Sí, hay un punto interesante en lo que tú dices respecto a
a elementos que quizás no hablan de lo perfecto e imperfecto que es el mercado. Lo que son las reglas del juego y cómo nosotros las seguimos o las respetamos o no las respetamos. Y en ese sentido hay una idiosincrasia de nuestro país bastante adversa, por decirlo de una manera. Quiero citar al capitán de la selección de fútbol, que Gary Medel, cuando habla de la chispeza del chileno. Lo que es la picardía del chileno a veces se confunde con el saltarnos las reglas, el saltarnos la fila, el no respetar lo que está preestablecido para sacar un beneficio propio. Cosa que va, reitero, en el propio beneficio de la persona, pero en desmedro del bien común. Eso mezclado a un nivel creciente de individualismo, en donde el bien común va perdiendo sentido, ha generado una sociedad muy adversa en la búsqueda del beneficio común y caldo de cultivo de las colusiones, caldo de cultivo también de lo que han sido saqueos o algunos disturbios que van en contra del bien común. En ese sentido, creo que tenemos que hacernos un poco una radiografía como sociedad y ver qué es lo malo que tenemos para poder mejorarlo, hacer un pacto social total en el cual comprendamos que si yo perjudico a mi vecino, de alguna manera eso me puede terminar afectando a mí mismo. Un poco cuando hablamos de delincuencia y violencia, no podemos abstraernos del hecho que si yo, empresario, perjudico a una gran parte de la población, esa parte de la población puede terminar cometiendo actos que van a terminar siendo en perjuicio mío también. En ese sentido, tenemos que hacernos un análisis y ver cuáles son los elementos sociales también que no están ayudando al sistema, que no están ayudando a buscar una vida digna para todo el pueblo, para todo el país, para todas las personas que habitamos en el país, y cómo eso también es uno de los elementos relevantes en toda esta manifestación masiva, manifestación social de descontento y de búsqueda de mejoras para el país. En ese sentido, yo, digamos, y llegando como a la última parte, luego de haber hecho un pequeño diagnóstico, me gustaría que nos situáramos en el punto de las autoridades, como presidente, como ministro, como diputado o senador, como parte de la clase política, pero más que la clase política, de la clase gobernante del país. ¿Qué podríamos hacer para resolver, en primer lugar, la coyuntura de este momento? No digo volver toda a la normalidad, porque la normalidad de mañana no puede ser la misma normalidad de ayer. Hay un cambio, pero volver a una dinámica normal de interrelación social. ¿Qué medidas nos pueden ayudar a eso? Y además, para resolver las problemáticas de fondo. En ese sentido, obviamente, vamos a ir profundizando en siguientes capítulos en cada una de las áreas que veamos que son de relevancia. Pero ¿qué harías tú, qué haría yo en este momento para resolver la coyuntura y para sentar las bases para mejorar el sistema y que nos permita hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más ecua y más humana, finalmente? Bueno, yo creo que hay que ponerse de acuerdo. También hay que escuchar. Yo en el diario en la mañana leí y me pareció muy bueno un político de la nueva mayoría que decía, bueno, yo estoy dispuesto a conversar con el gobierno y poder ver las leyes que se necesitan de forma urgente. Este gobierno tiene un año más todavía y a lo mejor hay leyes que sí se pueden ir haciendo. Claramente hay que tener una agenda corta y una agenda larga. La agenda corta son las cosas que hay que en la inmediatez se pueden ver. Pero cualquier cosa que se haga, yo creo que hay que paralizar un poco y decir, bueno, no vamos a hacer la agenda corta hasta que no tengamos una conversación con los actores sociales, que es lo que no se hace. O sea, hay que decir, bueno, veamos dentro de esta movilización qué actores sociales relevantes hay, invitémoslos a conversar y veamos de ahí qué agenda corta proponer.
no, yo creo que no se trata acá de empezar a llenar de propuestas porque finalmente las finanzas no alcanzan. Las finanzas públicas son bien restringidas, por lo tanto tienen que ser una agenda corta, inteligente, precisa y que dé pie después a una agenda larga. La agenda larga es una conversación que hay que tener para ver cuál es el país que queremos. En concreto yo creo que se puede, si me preguntan, la esencia es que Chile tiene que crecer, Chile tiene que ser un país desarrollado, porque con eso, y obviamente en muchas dimensiones, que es lo que conversamos fuera de cámara con Lorenzo, o sea, la dimensión económica, la dimensión social, y hay muchas partes donde uno puede ser desarrollado. Pero es bueno crecer económicamente. Y para eso hay que tener buenas señales. Hay que mirar cuáles son las trabas que hay para crecer. A veces hay trabas legales, a veces poner un negocio es súper difícil. Y hay que mirar bien. Yo creo que también hay que saber, además de mirar esta cosa como de agenda larga, de agenda corta, hay que tener una mejor mirada del país también, que es un poco la que se lleva con la gente, en la conversación, y con estudios. Hay que tener mejores indicadores. Ya no nos podemos quedar con el indicador de el ingreso por familias y cuántas están bajo la línea de pobreza, sino que hay que mirar otros indicadores que son más cualitativos y también mirar otros indicadores y simplemente decir, bueno, ok, la familia gana 600.000 pesos, pero resulta que tiene que pagarle al banco 300 o a la financiera. Por lo tanto, ¿cuánto queda para vivir? ¿Cuál es la raya para la suma? ¿Cuál es el indicador final? O sea, los indicadores tienen que decir, bueno, ¿cuántas familias están llegando a fin de mes? Y es un indicador mucho más inteligente que decir cuál es el ingreso per cápita, que es agarrar un número y irlo por otro. No, hay que ver indicadores mejores, que las empresas se llaman KPI. ¿Cuáles son los indicadores de gestión que hay que tener o los indicadores humanos que hay que tener? En todas las miradas. Y eso también conlleva a procesos mejor hechos. Y ojo, y también hay que mirar los mercados. Los mercados no son perfectos, hay fallas, hay controles de precios, hay que poner algunos topes, porque hay que eliminar ciertas rentas, hay rentas monopólicas. Y de alguna manera tenemos que velar porque el Chile funcione una cosa lo más parecido posible a lo que es la competencia perfecta, donde los precios son bastante más justos y asequibles, en especial los precios de bienes que son de primera necesidad. Ojalá eliminar el tema de los medicamentos, que algo se ha hecho, estas alzas brutales. Ojalá revisar el tema de estos créditos que están muy altos, que no bajan aunque las tasas estén bajando. Los créditos para la gente de más escasos recursos siguen altísimos. Se dice que es porque hay riesgo, porque tienen más riesgo. Eso no es tan real, el chileno en general paga. El chileno en general es comprometido con eso. Acá hay un tema que es distinto. A veces cuando hay una competencia, decir, bueno, ¿para qué voy a dejar el precio si después yo empiezo a competir con mi aliado? Mejor no compito, nos quedamos arriba los dos. ¿Y quién pierde? La gente de escasos recursos. Entonces hay que entender, quizás hay que tener una economía 2.0, donde se entiendan mejor los fenómenos. La teoría del juego trae muchas luces con eso. Entender bien qué es lo que está pasando y de alguna manera también poner algún tipo de control. Y termino con esto, que existe este tema existe ahora un tribunal de la libre competencia, que me parece muy bueno porque ha logrado generar sanciones frente a los casos de colusión. Quizás ahí hay que poner algunas fichas, digamos, decir, bueno, ¿cómo regulamos más los mercados? ¿Cómo regulamos más los casos de colusión y los casos extremos? Y eso yo creo que este entendimiento sumado al diálogo es lo que nos debería sacar más adelante. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con muchos puntos. Hay algunos elementos que creo que hoy día son urgentes, como una idea de medidas inmediatas. Bueno, en parte el gobierno lo intentó hacer, pero desde mi punto de vista de mala manera. Sí o sí debiera haber un congelamiento de todas las tarifas de, digamos, la luz, el metro, obviamente cosas que ya se anunciaron, pero así también con con todo lo que sea de primera necesidad, como punto de partida al diálogo, no como medidas para finalizar una manifestación. Y en ese punto de partida al diálogo creo que es súper relevante que el gobierno o los agentes políticos de nuestro país, gobierno, Congreso, cualquiera de los poderes del Estado, llame a un diálogo, pero un diálogo general, llamar a los agentes sociales, a las organizaciones sociales, no más AFP, Marca tu Voto, todas las organizaciones sociales que se han ido manifestando durante todo este tiempo y que han ido ganando adeptos y representatividad. Hay que buscar la forma de hacer una mesa de trabajo de la manera más eficiente posible, pero que se abra a la mayor cantidad de organizaciones sociales representativas del pueblo.
esta problemática no se resuelve de arriba hacia abajo. Estas manifestaciones nacen de abajo hacia arriba, nacen del pueblo, nacen de la gente que, viendo que el del lado está tan descontento como uno, se juntan y deciden marchar sin un color político, sin una organización de base, solo con la coincidencia del malestar. Y en ese sentido, se tienen que sentar nuevas bases para el país. Yo estoy absolutamente a favor de generar una nueva constitución. Yo comprendo el miedo, sobre todo de los grupos políticos, de las cumbres políticas, de generar una asamblea constituyente. Creo que no es tan malo como mucha gente lo piensa, pero si hay tanto temor a una asamblea constituyente, al menos generar diálogos con agentes sociales representativos para desarrollar una nueva constitución, sobre todo en los elementos que no nos están permitiendo crecer con equidad, crecer como país económicamente, pero además en vista y en preocupación de quienes se están quedando más atrás. Hay que sentar las bases de un nuevo país, no nos basta mantenernos con esta constitución, que aparte del hecho que es una constitución desarrollada en dictadura, lo que ya de por sí genera una sensación de violencia hacia el ciudadano común, hacia el ciudadano sobre todo que sufrió lo que fue la dictadura. Entonces tiene una carga, un estigma muy pesado esa constitución. Entonces hay que generar una nueva, de la manera más democrática, pero a su vez responsable posible. Tenemos que ser responsables de que los expertos tienen que tener, digamos, la última palabra en muchos temas. No, yo como guitarrista no puedo estar hablando de elementos técnicos legales. Es mejor que haya un abogado, constitucionalista, expertos, etcétera. Pero sí puedo dar mi opinión. Y mi opinión puede ser traducida por un experto en un lenguaje técnico necesario. Pero la Constitución la tenemos que poder cambiar en mejora, obviamente, para mejorar el país, para mejorar las condiciones sociales de toda la gente. En ese sentido, probablemente tengamos un capítulo en el cual podamos abordar más profundamente lo que es nuestra Constitución y hacer un análisis de cómo poder cambiarla, si es que llegamos a la conclusión, porque es una visión mía que hay que cambiar la Constitución, si llegamos a esa conclusión, ver cómo cambiarla, cómo generar una mejor Constitución y en ese sentido no caer en la trampa de cambiar una Constitución que no nos sirve por otra que tampoco nos sirva. Eso en general creo yo que serían como los puntos más importantes, urgentes, para poder retomar una dinámica más normal como sociedad. Bueno, yo en general no he pensado tanto el tema de cambiar la constitución. Yo pienso más en temas más adaptativos, de decir, bueno, veamos las leyes, revisemos el mercado, revisemos esto, revisemos el conocimiento del país, revisemos cómo se está dando el gasto público, cómo se podría hacer mejor. Pero bueno, si este es un diálogo, uno tampoco puede sentarse a una mesa y decir, bueno, ok, ya Lorenzo, hablemos de lo que sea, pero no toquemos la constitución, porque el país tiene estabilidad. Y uno tiende a asociar una constitución con estabilidad y por lo tanto uno trata de no tocar las piezas fundamentales del modelo y todo, del país en general. Pero a veces uno tiene que mirar que si el país está cambiando, si cómo nos vemos, cómo nos entendemos está cambiando, y también políticamente hay un karma constitucional, puede ser una opción cambiar algunas partes de la Constitución con algún proceso. Yo creo que uno tampoco puede sentarse con el miedo a conversar. Yo creo que eso es absurdo. Yo creo que aquí va a prevalecer la cordura, va a prevalecer la conciencia y el bienestar del país. Yo creo que es nuestra vocación como país en general. No creo que finalmente cambiar la Constitución sea destruir el país. Yo creo que no. Yo creo que podemos llegar a algo mejor. Hay cosas que he visto que a veces se generan algunas soluciones que incluso conversaba con Lorenzo. La Constitución incluso podría ser una traba para el crecimiento económico. De repente hay ciertas partes, por ejemplo, uno dice, bueno, creemos un organismo regulador de tal cosa, o creemos una FP estatal, por ejemplo, y puede que la Constitución esté entrabando eso. Entonces,
son temas bien técnicos, yo no soy muy experto en eso, no, a mí me gusta hablar de lo que estoy más preparado, lo que entiendo mejor, pero lo que sí quiero transmitir es que es un tema de espíritu, o sea, uno si se sienta a conversar tiene que estar dispuesto a conversar uno no puede estar con una agenda de leyes de amarre, de que esto no se toca, esto sí, uno tiene que confiar en los procesos, tiene que confiar que el chileno, que si bien Lorenzo plantea este individualismo, también hay conciencia cívica y a veces estas cosas muestran lo peor y lo mejor de nosotros. Y mi esperanza, y era la pregunta original que había hecho Lorenzo, es que, o sea, mi raya para la suma es que tengo esperanza de que vamos a lograr mejor y también que vamos a lograr el desarrollo, con varios costalazos de por medio, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es conversar sin ataduras, sin amarre y libremente. Y yo creo que ese es el llamado también, y un poco el espíritu, porque nos juntamos a conversar aquí en este video, que para mí es algo totalmente raro y fue una idea de Lorenzo, pero creo que es una forma de ir conversando cada punto. Y me gustaría finalmente, bueno, preguntemos, conversemos, ojalá nos compartan sus inquietudes y las vayamos respondiendo en estas conversaciones y podamos invitar gente también, expertos en distintas áreas. Pero quizás lo último, quizás como el gran mensaje, es que sí tengo esperanza de que esto puede mejorar, sí tengo esperanza de que mucha gente tomó conciencia, estaba dormida. Hay mucha gente que está dormida y yo a veces un poco me incluyo, uno se duerme en el sistema y como que dice, bueno, cada uno se encierra en su mundo propio. Y acá tenemos una oportunidad de mirar el país, que nos ha dado muchos años. Y hay que aprovecharla con todos nosotros y ver cómo mejoramos definitivamente, cómo construimos un país mejor. Bueno, gracias a todos ustedes por ver este video. Quedamos atentos a cualquier comentario, sugerencia, crítica, ganas de venir a compartir ideas con nosotros. Así que luego estaremos con un nuevo video. Espero que les guste y nos vemos. Muchas gracias.